1925 en nuestro querido y hermoso país, ¿ya? Se establece una constitución de carácter presidencialista. ¿Qué significa eso? El presidente es la principal autoridad del país y va a tener poderes importantes. Cuando nosotros veamos la división de poderes, nos vamos a dar cuenta de algunos de estos poderes y algunos cambios que ocurrieron. El poder ejecutivo, que tiene que ver con el presidente, ministros, subsecretarios, establecen que van a gobernar 6 añitos en el cargo sin reelección inmediata, ¿ya? O sea, yo no podía lanzarme 2 periodos como presidente automáticamente, como ocurría o como ocurrió en la época de los gobiernos conservadores. Claro, gobernaba 6 años y tenía que venir otro pelafustán. Después me podía volver a tirar, sí, pero tenía que dejar pasar un lapso de gobierno, o sea, podía existir una reelección, pero no consecutiva, ¿ya? Eh, ¿Cómo se elegía este presidente? Mediante votación directa. Yo iba a la urna, me pasaban un lapicito, me pasaban, aquí no tengo ninguna hojita, vamos a imaginar que esto es una hojita, una papeleta, y yo marcaba mi candidato. Y yo la metía en la urna, ¿ya? En esta época, chiquillos, ya no existían los vicios del pasado, cuando yo podía comprar votos, cometer fraude electoral, cambiar las papeletas, cambiar las urnas. Estaba todo más normado porque había un servicio electoral que se preocupaba del proceso y un tribunal electoral, ¿ya? Donde yo pudiera reclamar. Así que ya prácticamente los vicios del pasado habían quedado literalmente en el pasado. Ahora bien, ¿qué pasaba si yo no obtenía la mayoría absoluta? Que es la mayoría absoluta, el 50% más uno de los votos. O sea, si son 10 millones los que votan, yo necesitaba tener 5 millones de votos más uno, o sea, 5 millones un voto. El 50% más uno. Si eso no se lograba, era el Congreso quien cortaba el queque. Y por lo general, el Congreso cortaba el queque viendo la mayoría de la población. O sea, decía, ¿ratificamos la mayoría de fulano de tal? Sí, listo, presidente. Esa era la lógica. Existía en el fondo un ente ratificador si yo no obtenía mayoría absoluta, que era el Congreso Nacional. ¿Ya? Se instalan y se consolidan los cargos de exclusiva confianza. ¿Qué son estos cargos, chiquillos? Son cargos que no son electos popularmente. Son cargos que el presidente designa como asesores cercanos. ¿Quiénes son estos asesores cercanos? Los ministros, los subsecretarios y también los directores de servicios. Por ejemplo, el servicio de impuestos internos, el director del registro civil, el director de aduanas. Todos esos eran cargos de confianza del presidente. Por lo tanto, él los designaba. ¿Ya? Y aquí el punto, chiquillos, más relevante quizás es que se establece de manera legal en el papel eso lo vamos a ver más adelante, pero que es la incompatibilidad parlamentaria. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque viene un poquito más abajo. Ya, todo lo anterior eh, busca evitar los vicios del pasado, busca evitar el volver a caer en una mala práctica del Parlamento. En el fondo, evitar los vicios del pasado. ¿Cuáles vicios del pasado? Los vicios del parlamentarismo, donde el Parlamento podía manipular mediante sus atribuciones la toma de decisiones del presidente. Como por ejemplo, bloquear la ley de presupuesto ya no se podía hacer, porque si no le aprobaban el presupuesto el presidente, funcionaba el último presupuesto aprobado, o sea, iba a tener plata, quizás no la misma cantidad, pero iba a tener dinero para poder hacer funcionar el Estado. Y eso ya rompía con estos vicios que tenía el Parlamento. Poder legislativo. Se establece nuevamente que el Congreso chileno va a ser bicameral. ¿Qué significa eso? 2 cámaras de legisladores, una cámara de diputados y una cámara de senadores. ¿Ya? Cada uno era elegido en forma especial. Los diputados eran elegidos en forma de la explotación directa y los senadores en forma proporcional. ¿Ya? Usted me podrá preguntar, en su tierna ignorancia de querubín, profe, ¿y por qué está dividido en 2 cámaras? ¿Por qué no existe una, como en algunos países existe solamente una cámara?
que es la Cámara de Congresistas o Representantes. No te sabría decir el por qué, pero sí te puedo decir que la función de los diputados es fiscalizar y la función de los senadores es sancionar. Y eso lo veremos probablemente un poquito más adelante cuando hablemos de poderes del Estado, ¿ya? Cuando hagamos el repaso de formación ciudadana, ¿ya? Y ahora sí, el aspecto fundamental es establecer la incompatibilidad parlamentaria. Profe, ¿qué es esa cuestión? Incompatible, o sea, no puede ser compatible ser congresista y ser ministro. O sea, no es compatible, chiquillos, ser parlamentario y tener otro cargo político. O sea, yo no puedo ser senador y presidente al mismo tiempo. No puedo ser senador y alcalde, sino que tengo que ser o senador o alcalde. ¿Ya? Y a eso, chiquillos, se le llamó incompatibilidad parlamentaria. ¿Ya? Y es súper importante porque se mantiene hasta el día de hoy. Hay países donde quizás esto no existe, ¿ya? Y tú puedes ser, no sé, alcalde y senador, o existía. Hoy en día prácticamente en Occidente existe esta idea porque el tener dos cargos diferentes lo que hace es que en el fondo te permite influir directamente en toma de decisiones y se rompe un principio que es la independencia de los poderes del Estado. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver un poquito en formación ciudadana. Los poderes del Estado deben funcionar en forma independiente. ¿Qué significa eso? No puede existir ninguna intervención de otro poder. Es decir, el presidente no me puede obligar a votar por algo. O sea, lo que se dice la ley es que yo soy libre de escoger como congresista por qué quiero votar. Ahora, si ejercen presiones o no, es otro tema, porque existen presiones políticas. Pero al final del día, soy yo libre de elegir sí o no. No pueden invalidar una elección porque no voté de la forma en la cual me pidió el partido político o me lo pidió un jefe superior. ¿Ya? De eso habla la incompatibilidad, de esta idea de la independencia de los poderes del Estado. En cuanto al Poder Judicial, chiquillos, se mantiene independiente. Sí, es simple y llanamente. El Poder Judicial, chiquillos, funciona de manera independiente, no puede ser influenciado por nadie. ¿Por qué? Porque la justicia es ciega. ¿Cómo es eso, profe? O sea, ¿los jueces son ciegos? No. Se refiere a que en el fondo la justicia no se debe dejar influenciar por ningún estímulo externo al momento de realizar un fallo judicial. Todo fallo judicial tiene que ser en base a derecho, no en base a los sentimientos y a las emociones. Y es por eso, chiquillos, que muchas veces en casos, sobre todo de connotación popular, si casos que son mediáticos, eh, y que tus sentimientos dicen, no, este tipo es culpable, quémenlo, mátenlo a la hoguera, ¿cachai? A la horca. Y tú ves que el tipo sale libre, dice, el sistema no funciona. Quizás no es eso, chiquillos. El sistema judicial en Chile funciona de la siguiente forma. Eh, Deben existir pruebas incontrarrestables, pruebas contundentes, habrá generalmente la justicia, para decir que una persona es culpable. Si las pruebas no son del todo contundentes y dejan algún margen de duda, probablemente esa persona no va a ser condenada. Ojo, no va a ser dicho que es inocente, sino lo que se va a decir es que las pruebas no permiten acreditar el delito que se está acusando. Te lo voy a poner con un ejemplo, para que veas la idea de la independencia. Yo soy congresista, voy manejando muerto de curado, a exceso de velocidad, choco y atropello a una persona. Estoy cometiendo varios delitos. Manejar en estado de ebriedad, puede ser cuasi delito de homicidio o homicidio simple, dependiendo cómo lo quiera establecer la fiscalía. Probablemente iba el exceso de velocidad, por lo cual, perdón, así cuando el computador, iba a exceso de velocidad, ¿ya? Y esos tres delitos tienen que comprobarse en forma así, fehaciente, o sea, con total claridad. Si hay duda en alguno de ellos, yo puedo quedar libre por ese delito. ¿Ya? Que es lo que muchas veces ocurre en delitos donde son medios confusos, pero que uno dice, me tinca que esta persona es, porque las pruebas sí lo demuestran, o los procesos se demoran mucho tiempo porque tienen que juntar la prueba y tener las pruebas que me ubiquen en el lugar, que me ubiquen manejando el auto, que me ubiquen habiendo conducido, que me ubiquen con exceso de alcohol,
que me ubiquen con exceso de velocidad, todo eso es necesario ubicarlo y tener la prueba ahí, concreta, que sea fehaciente para, en el fondo, poder juzgarme por los delitos que se me atribuyen. Si no está en eso, la justicia va a fallar en base al derecho diciendo que no hay pruebas suficientes o las pruebas no son contundentes, por lo tanto no pueden establecer que yo sea el culpable. Eso se refiere a la independencia, en el fondo. No se deja presionar por nada, actúa a su ritmo, a su velocidad y aplicando la ley. ¿Ya? Y a nivel general, chiquillos, la Constitución del 25 establece que Chile va a ser un Estado laico. ¿Qué significa que sea laico? Es decir, que no va a tener ninguna religión de Estado, chiquillos. No va a existir ninguna, que digamos, Chile es un país católico o es un país musulmán. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier religión va a poder ser profesada libremente en el país, van a poder tener templos, realizar ritos, celebraciones, matrimonios, bautizos, todo. No va a tener que ser ahora solamente en el ámbito privado, sino que van a poder ser ceremonias públicas. ¿Ya? Se establece el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL. El TRICEL, chiquillos, de lo que se preocupa es de que el proceso eleccionario, de que los candidatos, de que el conteo de votos se esté todo en orden, ¿ya? Y no existan vicios como en el pasado de cambiar urnas, que se encuentren votos duplicados, votos falsificados, que una persona haya votado, no sé, 3 veces en 3 meses diferentes. Para evitar todo eso, Tribunal Calificador de Elecciones, posteriormente en el tiempo, mucho más adelante en el tiempo, va a surgir otra institución que es el Servicio Electoral o el CERVEL, ¿ya? Que también se preocupa de las temáticas eleccionales. Buenos días, profe. Buenos días. Nuestro querido y hermoso país, Chilito, se va a dividir en provincias y en comunas. ¿Ya? Todavía no existe la división actual de región, provincia, comuna. Esa división viene de la década del 70. Y durante esta época se establece que van a ser provincias y van a ser comunas. O sea, en esta época, por ejemplo, la comuna de Quillota pertenecía a la provincia de la Concagua. Valparaíso a la provincia de Valparaíso. No existía esta idea de región de Valparaíso, sino que provincia, no sé. Vamos a inventar. Provincia de Petorca, provincia de Valparaíso, provincia de la Concagua y provincia de los Andes. Y ahí teníamos las provincias. ¿Ya? Así que esas eran las diferencias y a nivel general esto es lo que establece en un marco general la Constitución de 1925. ¿Ya? Mover eso ahí. ¿Ya? Aquí tenemos, chiquillos, una fotito de la portada de una constitución política de 1925 que fue editada, impresa en 1925. Probablemente sea una de las primeras ediciones. ¿Ya? ¿Qué es importante? Hablamos de constitución. ¿Pero qué es una constitución, chiquillo? ¿Qué es en sí? ¿Se come, se fuma, se toma, se inyecta, se aspira? No lo sabemos. Y si no lo saben, chiquillos, está bien. Es parte de aprender. De hecho, a mí me costó un mundo entender lo que era esta cuestioncita cuando estaba estudiando. En palabras simples, para nuestra realidad chilena, la constitución política es un documento escrito, un librito, ¿ya? Que establece las normas fundamentales para el funcionamiento de un país. Ojo, las normas fundamentales, en el fondo, el marco regulador. ¿Ya? En estos carriles nos vamos a mover como país, como Estado. Buenos días, profe. Buenos días. Por ejemplo, ¿qué autoridades van a existir en el país? ¿Cómo se van a llamar? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Qué funciones van a tener? ¿Qué requisitos van a tener estas autoridades? ¿Cuáles van a ser sus áreas de competencia? ¿Qué instituciones van a existir? ¿Ya? ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Qué nos va a definir como ciudadanos? ¿Cuáles serán los requisitos para ser ciudadano de un país y poder participar en procesos eleccionarios? ¿Cuáles van a ser nuestros límites, nuestros símbolos patrios? Todo eso lo define una constitución. De hecho, en la constitución actual, por ejemplo, el artículo primero dice que todos somos libres e iguales en voluntad y en derecho. ¿Ya? El artículo segundo, chiquillos, es la gran traba que tiene el Estado chileno para poder legislar sobre temas de matrimonio homosexual, por ejemplo, o de adopción homoparental, que es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero ojo, antiguamente decía la familia en el fondo de un sentido tradicional, o sea, hombre, mujer, hijos.
Después se eliminó ese apartado para poder que en el fondo pudieran existir a familias homoparentales. Y eso también fue lo que complicó tanto o ha complicado que se llame matrimonio civil a la unión civil. ¿Ya? De la misma forma, se establecen cuáles son los símbolos patrios, que va a ser la bandera, el escudo y el himno. Y de hecho, eso también establece, nos permite establecer de que sea un delito, por ejemplo, que sea una falta, y siempre te meten el cuco en fiestas patrias de que si colocas la bandera mal te van a multar. No, viene por esto. O que yo coloque el escudo de arma al revés, también puede ser una multa porque estoy faltando el respeto a un símbolo patrio que tiene que ser respetado por la comunidad. Ya, de hecho, se establecen los derechos y deberes fundamentales de todos los ciudadanos. En la Constitución actual, que se va a cambiar dentro de un par de años, se establece, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de culto, que permite la libertad de todas las religiones, a la libertad de enseñanza, que es lo que sustenta la existencia de colegios privados o confesionales que tienen algún credo religioso, sean congregaciones católicas, colegios de colectividades judías, colegios de colectividad árabe musulmán, colegio evangélico, incluso cualquier credo puede tener, culto puede tener un colegio basado en la libertad de enseñanza. ¿Ya? Y así, todos esos aspectos los va a establecer la Constitución. De hecho, es lo que establece que todos tenemos asegurado nuestro acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. En la teoría, sabemos que, por ejemplo, la vivienda en la práctica es muy difícil de acceder. Te piden muchos requisitos, mucho papeleo, tener plata guardada en una cuenta de ahorro vivienda. En algunos casos te piden que tú puedas demostrar con liquidaciones de sueldo la renta promedio que tú tienes y bajo esa renta te permiten optar a una casa, un departamento o no. ¿Ya? O sea, pero todo está normado por la Constitución. Y de hecho, todo aquello que no esté dentro de los márgenes de la Constitución es considerado inconstitucional, por lo tanto es inaplicable. Te voy a dar un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan cuando los parlamentarios, la Pamela Giles con otros diputados, propusieron el segundo retiro al 10%? Que todo, grande, abuela, gigante, quiero ese millón ahora, lo quiero ahora en mi bolsillo para comprarme una Play 5. Ya. O comprar pañales, sí que soy padre. Y que el Ejecutivo, el presidente, lo manda al Tribunal Constitucional por considerarlo inconstitucional y se lo aprueban, ya, usted se preguntará, ¿por qué lo aprueban? Po? Es porque el único que está autorizado en la Constitución actual de este país a promover proyectos de ley que signifiquen un gasto, plata, es el Ejecutivo, es el presidente. Los parlamentarios no pueden meterse con nada referido a plata. O sea, alguna ley que signifique alguna inversión no puede salir de ellos. En este caso, el 10%, si bien es de uno, están invertidos. Y al estar invertidos, chiquillos en empresas, están invertidos en el mismo banco que tú vas a pedirle un crédito y te pone una tasa de interés usurera y que en el fondo te endeuda el doble. En ese banco puede ser que esté tu plata invertida. ¿Ya? Y eso significaría también para el Estado una pérdida importante de recursos. Y es por eso que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el segundo retiro promovido por los parlamentarios. No obstante, el Ejecutivo sí puede llevar a cabo estas iniciativas. Y fue por eso que se terminó aprobando el segundo retiro del 10% propuesto por el presidente. Y eso está establecido en la Constitución. Eso te demuestra la importancia que tiene este librito. ¿Ya? Bueno, ahí una pregunta que yo les dejaba como para que ustedes puedan reflexionar, puedan pensar, es ¿qué elementos caracterizan la Constitución de 1925? Considere los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y las disposiciones generales. O sea, el esquema, sí, voy a volver al tiro ya, pero denme un cachito para el, perdón, el esquema que está acá, úsalo para responder esa pregunta. Recuerden, no es la pregunta esencial, chiquillos, es una pregunta de trabajo en clase, en el fondo, para que ustedes vayan desarrollando los contenidos, se vayan apropiando de ellos, chiquillos, porque aquí no se trata de, yo hablo, yo pregunta esencial, chiquillos, listo. La idea es que ustedes también esto lo vayan incorporando en su conocimiento, ¿ya? Entiendan el porqué de las cosas, cómo fue evolucionando, ¿ya? Las preguntas sirven para eso. Así que le voy a dejar un minutito ahí, para que puedan copiarlo tranquilamente, y de ahí
voy a avanzar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Quizá hoy día no vamos a terminar esta clase, no se preocupe, la terminaremos la próxima semana, ¿ya? No se estrese por eso, chiquillos. Ya, voy a avanzar. Avanzar, ya. El presidencialismo. De acá, chiquillos, la idea de esta diapositiva es que ustedes ubiquen al menos los nombres, entiendan que es un proceso que va de 1925 a 1973, donde hubieron muchos presidentes y una época de anarquía o inestabilidad política está acá. Y esa época, chiquillos, de anarquía coincide con los efectos de la crisis de 1929, ya la crisis económica que surge en Nueva York, en Wall Street, y se expande por el mundo. Esa crisis, chiquillos, que hizo que las empresas quebraran, que el mundo quedara patas para arriba y que cuestionáramos el modelo económico que teníamos en la época. ¿Ya? Pues esta época no tiene presidente porque aquí hubieron como 10, 15 presidentes, pues no, tanto no voy a colocar 15 fotos de 15 pelagatos. Así que, ¿ya? Cuando ocurre esta época de anarquía, chiquillos, llaman a un presidente viejo con experiencia, que es Arturo Alessandri, que vuelve a gobernar por segunda vez. Dicen, Arturo, ¿sabéis qué? Estamos hasta el cogote. ¿Nos puede ayudar a ordenar la casa? Ya. Piensen, chiquillos, que en esta época Chile estaba quebrado como país. Chile no tenía plata para pagar sus deudas. Chile estaba en una situación cercana a que le embargaran todas las fábricas, empresas, yacimientos minerales para pagar la deuda. O sea, a ese nivel de endeudamiento llegó este país. Si este país hubiera sido una casa y hubiese estado la familia en quiebra y para pagar las cuentas le habrían embargado todo. La tele, el refrigerador, la cocina. Bueno, hay cosas que no pueden embargar, chiquillos, por si acaso. Hay elementos como mínimos de dignidad que tienen que dejar. ¿Ya? O sea, no te pueden embargar, no sé, la taza del inodoro, ¿ya? Porque son elementos básicos de dignidad que te dejan, pero te pueden embargar el computador, la televisión, el equipo de música, la tablet, el teléfono móvil, la impresora, el comedor, el living, los sillones, ¿ya? Habían cosas que te dejaban, pero te vienen embargado todo para pagar la cuenta. Con Alessandri se logra ordenar un poquito la casa, comenzamos nuevamente a pagar deuda, y de a poquito salita a flote. Y aquí aparecen estos tres presidentes que están acá: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Son los gobiernos radicales, ¿ya? Dos de ellos bastante buenos, uno nefasto. Estos dos primeros fueron bastante simpáticos, bastante buenos, sobre todo este. Aunque murió antes de terminar su gobierno por una tuberculosis fulminante. Pero este chiquillo debe ser por lejos de los mejores presidentes que tuvo este país. Este fue nefasto. Sea, hizo cosas buenas, ya, está bien, hizo cosas buenas. Por ejemplo, fue el que impulsó el voto femenino en Chile, tuvo la primera ministro de Estado mujer de Latinoamérica, que fue Adriana Holguín, ministra de Justicia. Pero este tipo se pegó un ranazo de aquellos que fue promulgar la ley maldita, que en el fondo expulsa a los socialistas y a los comunistas y los declara ilegales, lo cual le significó el odio de los comunistas, ¿ya? Siendo que él llegó al poder con los comunistas. De hecho, llegó a ser presidente siendo muy cercano a Pablo Neruda, famoso militante comunista, gran poeta, pésimo ser humano, pero llegó a estar acá. Y dice, los comunistas van a ser ilegales. ¿Por qué? Época de Guerra Fría, época de tensiones, de miedo a que nos invadan los norteamericanos para evitar un gobierno comunista, pensando que gobernamos con los comunistas, miedo a una segunda Cuba. Así que le dijeron a este tipo, ven para acá, Gabriel, ven para acá. ¿Qué querer, tío Sam? Pregunta Gabriel. Yo querer expulsar comunistas. ¿Cómo? Yo querer expulsar comunistas. Pero si llegaron conmigo, le dijo. No sé, tú ver. Ya lo único que dijeron, tú veis. Entre escoger gobierno con los comunistas y me gano una posible sanción gringa o una invasión gringa, o los saco y me piden la invasión gringa, optó por lo segundo. Y declaró ilegal a los comunistas estuvieron ilegales por bastante tiempo, ¿no? Creo que hasta el gobierno de Ibañez, unos cuantos años estuvieron declarados ilegales, ¿ya? Y
Y esto significó, este mal gobierno significó un castigo a la clase política. De hecho, la gente cuando fue a votar castigó a la clase política y no votó por ningún partido tradicional y vota por un independiente. Carlos Ibáñez del Campo, que también se repite el plato. Carlos Ibáñez del Campo es el mismo Carlos Ibáñez que fue un joven oficial que participó en los ríos de Safle. Aquí estaba retirado, pero se le seguía en el fondo marcando su cercanía militar. ¿Ya? Recuerden que la escuela de carabineros se llama Escuela de Oficiales de Carabineros. La escuela de oficiales de carabineros se llama Carlos Ibáñez del Campo en honor a él, porque fue bajo su mandato que se funda esta institución de Un amigo en tu camino. Sí, seguro. Ya. Carlos Ibáñez, chiquillos, con él le ocurren varias cositas. De hecho, lo más relevante es que en esta época se propone en Chile la misión Klein-Sachs, que es una misión de carácter neoliberal, un antecedente del neoliberalismo en Chile, chiquillos, ¿ya? Donde estos tipos proponen una serie de políticas de corte neoliberal, reducir el gasto público, privatizar empresas, o sea, muy lógica de derecha económica, ya muy lógica, diría casi Piñera en esa tecla, ya, de ese tipo. De hecho, Piñera estudió en Estados Unidos y también ha estado fuertemente influenciado por esta idea del neoliberalismo o la liberalización de la economía, ¿no? O sea, este tipo aprovechó esta inestabilidad política, ya este castigo a la clase política tradicional y gobernó. No fue un gobierno muy relevante y aparece Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma. ¿Ya? Aquí ahí ves en la historia de Chile que tú te vas a dar cuenta que existen por favor, el micrófono. Alejandro, el micrófono, porfa. Gracias. Chiquillos, porfa, recordar eso. Cuando se conecten, el micrófono apagado. Por fin. No quería ponerme a bailar como cabros chicos. Tenemos a Jorge Alessandri. Jorge Alessandri es hijo de Arturo Alessandri. De hecho, él fue el último presidente de derecha electo democráticamente hasta Piñera. Él era ingeniero, ¿ya? Tuvo lo que se llamó un gabinete de tecnócratas o un gobierno de tecnócratas, que en el fondo es un gobierno lleno de ingenieros y técnicos. Fue el presidente que le tocó enfrentar el terremoto del 60, el mundial del 62, la reconstrucción de Chile tras el terremoto. ¿Ya? Con él comienza la reforma agraria, lo que se llamó en esta época la reforma de los maceteros, que era una reforma bastante chiquitita, pichiruchi, donde el principal actor en la repartición de tierras, o el principal donante de tierras, fue la iglesia. La iglesia comenzó a donar todas estas grandes propiedades rurales que tenían para que fueran entregadas a estos pequeños agricultores que pudiesen desarrollar una actividad económica y sobrevivir. ¿Ya? Pero no se vieron tocados las grandes haciendas, chiquillos, las grandes propiedades agrarias. Eso ocurre en el siguiente gobierno. Eduardo Frei Montalva. Si aquí hay gente que tenga 30 años, un poquito menos, le va a sonar el nombre de Eduardo Frei, por Eduardo Frei Ruiz Tagle, el hijo de este presidente. De hecho, creo que en la imagen siguiente vienen algunas fotitos y el tipo es igual, el tipo era igual a su hijo. Eduardo Frei Montalva fue el primer presidente demócrata cristiano que existe en este país. Su eslogan de campaña era la revolución en libertad, ¿ya? Generar cambios estructurales que los logró, desarrollarlos en un contexto democrático, en un contexto de derecho. Con él se radicaliza o se profundiza, mejor dicho, la reforma agraria. Ahora comenzamos a ver las divisiones de las grandes propiedades. Todo esto en el margen de la ley, chiquillos. Todo dentro de los márgenes de la ley. ¿Ya? Se pagaban las indemnizaciones correspondientes a las personas que se le quitaba la tierra. O sea, todo era legal y ordenadito. Comienza lo que es la chilenización del cobre. Hasta la época, las grandes cupríferas, las grandes empresas del cobre, eran capitales estadounidenses. Y con Frei Montalva se crea Codelco, la compañía del cobre. Frei Montalva lo que hace es comenzar a comprar parte de estas empresas, las acciones de las empresas las compra y se las entrega a Codelco, y Codelco comienza a administrarlas.
De esa forma, chiquillos, con el paso del tiempo, Codelco ha llegado a convertirse en una de las principales cupríferas del mundo y también que Chile, bajo empresas chilenas, estuvieran las principales minas de cobre del mundo, como era Chuquicamata, que es la mina a tajo abierto, la mina descubierta más grande del mundo, y el Teniente, que era la mina subterránea más grande del mundo, ¿no? El Teniente está en Rancagua. De hecho, de ahí viene O'Higgins, de Rancagua, ¿no? El equipo de fútbol tiene a su base también lo que es la minería. También surgió Cobreloa, Cobresal, que eran equipos unidos con este mundo. Creo que Cobrandino existía acá también en la región de Valparaíso por un tiempo. O sea, era importante Codelco, chiquillos. Codelco sigue siendo uno de los principales aportadores a las arcas fiscales, ¿ya? En el fondo, los recursos que deja la minería del cobre son gigantescos. Podrían ser mucho más gigantes si Chile, por ejemplo, elaborara el cobre acá. No se hace, pero deja ganancias gigantescas. También con Frei Montalva, chiquillos, se desarrolla una reforma a la educación, ¿ya? Reforma a la educación que establece 8 años de escolaridad obligatoria. Desde esta época, chiquillos, se establece que de primero a octavo año básico es obligatorio. Y después, ya en democracia, a comienzos de los 2000, en los gobiernos de la concertación, se establece que van a ser 12 años de escolaridad obligatoria. Y es por eso que muchos de ustedes, chiquillos, están obligados acá a sacar el cuarto medio. Porque hoy en día ya es obligatorio tener cuarto medio, ¿ya? Además, hay reforma universitaria entre medio, que busca la triestamentalidad, en el fondo que pueda participar en funcionar académicos, administrativos y estudiantes en las políticas universitarias, ¿ya? En el fondo fue un gobierno donde se hicieron muchos cambios relevantes para la historia del país, y es por eso que quizás es considerado de los gobiernos más importantes del siglo XX, por todo lo que logró. Además fue un tipo que logró mantener cierta estabilidad en la relación internacional en época de Guerra Fría, de poder hablar con los norteamericanos, pero también poder hablar con los soviéticos. O sea, ahí jugaba en esta balanza el equilibrio, ¿ya? Bueno, él deja de gobernar en 1970 y aparece Salvador Allende, el Chicho, como le decía la gente. Allende, chiquillos, fue el primer presidente socialista en llegar al poder en forma democrática. Antes de Allende, todas las experiencias donde habían gobiernos socialistas habían llegado mediante la vía armada, mediante guerra civil, revolución. La Unión Soviética, Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam, eh, Camboya, Myanmar, todos esos países, muchos de ellos habían llegado en forma violenta a un gobierno socialista. Chile llegó en forma democrática. Y en el fondo, este hecho rompe el paradigma del marxismo clásico que decía que la forma de llegar al poder era mediante la revuelta armada. El Chicho lo hizo mediante los votos. Todos sabemos cómo termina este gobierno, un golpe de Estado del 73, presionado por Estados Unidos. De hecho, de los pocos casos de golpes de Estado, chiquillos, que hay documentos oficiales del Estado norteamericano de la época que establecen que intervinieron en el golpe militar. De hecho, hay audios del secretario de Estado de la época, Henry Kissinger, con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que en chileno, hay que sacar a este pelotudo de acá, como sea, hay que sacarlo. Y ellos presionaron a las Fuerzas Armadas y a algunos funcionarios o algunos miembros de la sociedad chilena de la élite, como el dueño del Mercurio, Agustín Edwards, a generar presión social para que el golpe de Estado fuera viable. De hecho, el Mercurio sistemáticamente, diario de la familia Edwards, publicaba noticias nefastas de Allende, así como que todo estaba mal, pero nunca se sabía el lado B, que el desabastecimiento en Chile era artificial. Se quemaban los alimentos para generar desabastecimiento, porque mágicamente ocurrió el golpe de Estado y todo volvió a aparecer. ¿Ya? Magia. Magia. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es tan relevante esto. Bueno, el Chicho terminó y aquí acaba el presidencialismo, después vendrán 17 años de dictadura, que nosotros no vamos a ahondar mucho en ello porque ya es historia más reciente y probablemente ustedes ya por su familia directa tienen más antecedentes del tema. Bien, aquí tenemos fotitos de 3 presidentes. Pedrito, de hecho,
todos los profesores de Chile tenemos cámara Pedro Aguirre Cerda porque él era profesor de lenguaje y filosofía. Es el único presidente de Chile que ha sido profesor, ¿ya? Y de hecho, fue un sello de su corto gobierno y de su campaña. Su lema de campaña era gobernar es educar. Fue uno de los primeros presidentes que puso el foco en la educación. Él promovió el desarrollo de la educación porque entendía, que es algo que nosotros le hemos dicho sistemáticamente a ustedes, que es la única herramienta para surgir en esta vida en la educación. Instruirte, formarte. Quizá cuando hablo de educación, chiquillos, no me estoy refiriendo solamente a ir a la escuela, ir a la universidad. Quizá aprender por tu cuenta si quieres practicar algún oficio. Profe, yo quiero ser pastelero, pastelera. Ya, haz curso, aprende, ensaya. Eso también, chiquillos, es educarse, eso es autoeducación. ¿Ya? No es autoeducación porque probablemente estoy viendo algún video, estoy leyendo algún libro, estoy asistiendo a algún curso. ¿Ya? Pero es educarse, chiquillos, es instruirse, es no quedarse con lo que yo sé, es ir agregándole más a mi conocimiento. ¿Ya? Eso fue lo que él promovió. Sobre todo, él promovió la educación técnico-profesional. Porque para él, Chile tenía la potencialidad para ser un país industrial, para ser una potencia industrial, y no depender de lo que exportamos, perdón, de lo que importamos. ¿Ya? Eso significa, chiquillos, que por ejemplo nosotros, si hubiésemos seguido el camino de Don Pedro, podríamos haber construido los teléfonos inteligentes acá. Si tenemos la materia prima, tenemos la circuitería de cobre, tenemos el litio para las baterías. ¿Por qué no armamos celulares nosotros? ¿Por qué no los construimos acá y tenemos un celular made in Chile? Eso lo vamos a ver probablemente en la siguiente diapositiva, ¿ya? Cuando hablemos del modelo Easy y cómo fracasó. Don Pedro, corazón, amor, cariño para él, lo más profundo de este humilde profesor. De hecho, él era de la quinta región, él era de la cercanía de los Andes. ¿Ya? Luego tenemos Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei, él era abogado, ¿ya? Él fue el primer presidente demócrata cristiano, ¿ya? De hecho, si ustedes se dan cuenta, y aquellos que ubiquen a Eduardo Frei Ruiz Tagle al padre, se van a dar cuenta que es igual, son idénticos, ¿ya? Él llevó a cabo esta famosísima revolución en libertad, de lograr cambios estructurales en la sociedad, de mejorar la sociedad, el acceso a la educación, en la primera infancia, ya el acceso a los recursos naturales de este país, promover, chiquillos, que los recursos naturales estuvieran en manos de capitales chilenos, lo hizo en una forma pacífica, con inteligencia y estrategia política. No lo hizo llamando a la revuelta, al uso de las armas, ni nada por el estilo. Por eso es recordado, ¿ya? Y por eso es considerado también de los grandes presidentes de la historia de este país. Y el Chicho, nuestro amigo Salvador, aquel que hablaba de la vía chilena al socialismo, de que Chile tenía que llegar a un gobierno de carácter socialista, donde el pueblo tuviese el poder y el control, donde la clase política gobernara para el pueblo y pensando en el pueblo. ¿Ya? El programa de Allende era muy interesante porque era en el fondo profundizar las reformas que se habían venido desarrollando años anteriores. La reforma agraria la radicalizó, de hecho aquí comenzó a haber ya conductas un poquito más violentas. ¿En qué sentido? Se expropiaba, se pagaba y si el tipo no le gustaba lo que se pagaba, no se le pagaba y punto. Se ocuparon estrategias de sindicalización, ¿ya? Para que los trabajadores sindicalizados se tomaran una empresa y esta empresa pasara a ser administrada por el Estado. O sea, se recurrieron a ciertas tácticas ya un poquito más del marxismo, más violentas, que también fueron generando un descontento en la gente, ¿ya? Sobre todo en la clase empresarial, en los poderosos, en la clase económica. La clase política también les molestaba esto porque estaban fuertemente emparentados con el poder económico. Recuerden, chiquillos, que siempre el poder político y el poder económico van a ir de la manito. Son como una pareja indivisible, indisoluble. Van a estar siempre juntos. ¿Ya? Y eso fue molestando. De hecho, en esta época se veían cacerolazos en zonas como Vitacura, Las Condes, pues, en las comunas de más alto vuelo de la capital, habían cacerolazos de señoras que yo creo que en su vida habían ocupado una olla. O sea, imagínate una señora bien fifí de la época, con abrigo de piel, con gorrito de piel, con guantes,
tomando una cacerola y golpeando, así, chin, chin, chin. O sea, la nana era la que cocinaba en esa casa, la señora, yo creo que con suerte hacía un huevo frito. Y esos chiquillos, ese ambiente, esa tensión que se fue generando en la élite, ¿ya? Fue lo que también terminó desencadenando el apoyo de esta élite al golpe de Estado, ¿ya? Y también de la élite política, ¿ok? Lamentablemente, debido a que Allende llegó al poder en forma democrática, era visto como un bicho raro dentro de la órbita socialista mundial. Porque, te insisto, la Unión Soviética con la Revolución Rusa del 17 se impuso por la violencia, la Revolución Cubana fue violenta, la Revolución de Mao con el maoísmo en China fue violenta, en Corea del Norte la Revolución Juche del comunismo norcoreano fue violento, Ho Chi Minh en Vietnam fue violento, o sea, Pol Pot en Camboya fue violento, o sea, las experiencias fueron violentas y esta era pacífica, por eso era súper raro y tampoco tuvo un apoyo significativo de las grandes potencias comunistas de la época, que eran la Unión Soviética y China. Además que ya les bastaba y les sobraba con los problemas que daba Cuba, ya que estaba tan cerquita de los Estados Unidos, podíamos poner bases de misiles como habíamos hecho en el 62, la crisis de los misiles, cuando Cuba nos dice, pon misiles acá nomás, Khrushchev, da lo mismo. Y casi fuimos a una guerra nuclear. O sea, no estaba la relación como para meterse en otro país americano. Así que, buena onda, dale Salvador. Y ese chiquillo fue también lo que impidió que hubiese una respuesta cuando ocurrió el golpe de Estado. Ya no hubo ninguna respuesta del resto de países comunistas, además de mandar una carta diciendo que feo nos parece, no vamos a permitir que nadie viaje a Chile. Pero no hubo una respuesta así como de mandar soldados, de venir a combatir, ni nada por el estilo. ¿Ya? Los gobiernos radicales. ¿Por qué les vamos a dedicar una diapositiva aparte a los radicales? Porque son un gobierno súper, súper importante para la historia de este querido y hermoso país, chiquillos, y probablemente por temas de tiempo vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Así que vamos a explicarlo rápidamente un poquito y lo vamos a retomar la próxima clase. Los radicales, chiquillos, ¿por qué son tan relevantes? Porque impulsaron en Chile el desarrollo de la educación y de la industria. Educación. La educación sobre todo técnico-profesional. Crearon la Universidad Técnica del Estado, la UTE, o la UTEM. Promovieron el desarrollo de escuelas industriales. ¿Por qué? Porque si yo quería tener industria en este país, necesito mano de obra calificada. No me sirve que llegue un chiquillo que no ha estudiado en su vida a manejar una máquina. Tiene que tener cierto conocimiento técnico de la máquina. El cómo funciona, ¿ya? El que la componen, que sepa hacerle la mantención, que sepa en el fondo repararla, ¿ya? Y por eso necesito estudiantes con carreras industriales. Por eso en esta época, chiquillos, toma importancia la educación técnico-profesional, técnico-industrial. También la contabilidad se hace relevante. Alguien tiene que llevar ahí el orden de las cuentas. ¿Okay? Las industrias también se impulsan, chiquillos. Se impulsan industrias, perdón, en sectores estratégicos de la producción, ¿ya? En el sector de la minería, en el sector del petróleo, en el sector del acero, en las telecomunicaciones, en el entretenimiento, en la televisión, ¿ya? Entre otras. De hecho, probablemente a ustedes les suene ENAP, que está allá en Concón, la desembocadura del río Concagua. ¿Qué harto condoritos se han pegado con la desembocadura del pobre río? Yo creo que si uno va a pescar ahí, encuentra un pescado radioactivo tipo los Simpsons, se dan como un treojo. La ENAP, que es la que en el fondo procesa el petróleo, ¿ya? Quizás le suene la ENAMI, se iba a Quintero Ventana, ¿ya? Y le suene Ventana zona de sacrificio, debido a las industrias, sobre todo a la industria minera que se colocó ahí, que es generalmente bastante tóxica. Quizás les suene Llanza, cuando van al súper y compran un kilo de azúcar, o stevia, Llanza, chiquillo. Por si acaso, por si no lo sabían, el azúcar que hace Llanza es un azúcar que se hace en base a la remolacha, a la beterraga, una beterraga especial que se procesa y se extrae el azúcar. Hay otro tipo de azúcar que ya no se vende, antiguamente existía la Kraft acá en Chile,
que era la compañía refinería de azúcar de Viña, que estaba hoy en día se emplaza Villa Dulce en Viña. ¿Ya? Si te vas por el camino troncal a la salida de Viña, yendo hacia el pueblo, donde está la Santo Tomás, un poco más arriba. Esta villa, ahí se producía azúcar con caña de azúcar, que la caña de azúcar se importaba, se trabajaba acá y se producía azúcar. De hecho, ese azúcar era más cara, porque tenía una materia importada, que es la caña de azúcar. También está, te dije, de Janssen, quizás te suene también, bueno, no les va a sonar a ustedes, pero sí probablemente al profe Pancho o a la persona de inspectoría que esté en la nave, les va a sonar la CTC, la compañía de teléfonos de Chile, ¿ya? Probablemente alguno de ustedes que tenga algún teléfono viejito en la casa, un teléfono fijo, puede que tenga un teléfono con el logo de CTC, ¿ya? Hoy en día no existe, hoy en día es Movistar, porque fue CTC, CTC lo absorbió Telefónica, y la Telefónica lo absorbió Movistar, ¿ya? Y así sucesivamente, chiquillos, sucesivamente, surgieron varias empresas, ¿ya? Que comenzaron a funcionar en sectores estratégicos del país. Y vamos a quedar hasta ahí, chiquillos, porque nos queda un minuto, ¿ya? Y no quiero seguir estirando el chicle más. Voy a dejar de compartir, así que tío Pancho puede cortar si desea.